lugar dado del equipo, tomado como referencia con respecto a un sistema coordenado, las propiedades del equipo, densidad, presión, temperatura u otras propiedades no cambian, en ese punto dado decimos que estamos en una operación en estado estacionario. ¿Qué sucede? Que podemos tener también una operación discontinua o por cargas. ¿Qué va a ocurrir en una operación discontinua o por carga? Que vamos a tener un equipo. Inicialmente cargamos el equipo, es decir, alimentamos el producto. Luego de un instante dado, lo que ocurre es que cerramos la alimentación y el equipo procede a operar. ¿Qué va a ocurrir en ese equipo? Que las propiedades, la concentración o cualquier otra magnitud o variable física va a cambiar con el tiempo. De esa manera, si nos ubicamos en un punto dado en el equipo, por ejemplo, densidad, presión, temperatura, para ese punto de coordenadas X, Y, Z, no va a ser constante en el tiempo. Entonces, esas propiedades, tiempo, es lo que llamamos una operación discontinua, operación por carga u operación por lotes. Hay otro tipo de operación mixta combinada, que es, por ejemplo, en una operación semicontinua, lo que puede ocurrir en el proceso es, bien sea que ingresa una corriente continuamente de alimentación, pero no sale de producto, o viceversa, no ingresa una corriente de alimentación, sino que continuamente lo que vamos es removiendo una corriente de producto. Esto es lo que llamamos como una operación semicontinua, ¿ok? Entonces, esta es otra forma de ver las operaciones que tienen lugar en los procesos químicos. Luego encontramos lo que son operaciones por etapa, ¿ok? Esto es un concepto que nos va a acompañar a lo largo de todo el semestre. ¿Qué consiste una operación por etapas? Bueno, consiste en que la separación se va dando lugar a través de un arreglo de múltiples etapas que van permitiendo que logremos la separación deseada. A ver, en la lectura recomendada para la clase de hoy, hay dos conceptos fundamentales. Uno de ellos es la pureza del producto. Otro de ellos es el porcentaje o fracción de recuperación de un compuesto como tal. ¿Quién me puede esbozar brevemente lo que leyeron al respecto sobre esos dos tópicos? ¿Voluntariamente o dedocráticamente? Pues, profe, eso va orientado hacia pues el producto de interés. Por ejemplo, si uno dice que una corriente, pues como en el texto decía que estaba enriquecida, por ejemplo, con digamos, butano. Si ese es el compuesto de interés, pues la pureza va a ser referente a qué tanto hay de los otros compuestos en la mezcla que se tenga. Hola, ¿me escuchan? Perdí el audio. Profe, dejamos de escucharlo un tiempo, pero ya volvió. Ahora sí me escuchan bien. Sí, profe. Ajá, Andrés, ¿nos comentabas entonces? Eh, que depende del producto, pues, que uno esté como mirando. Por ejemplo, si tiene una mezcla y uno intenta saber, pues, eh, qué tanto de esa corriente de interés tiene un compuesto, el resto vendrían a ser impurezas respecto a ese compuesto. Ok, muy bien. Gracias, Andrés. Bueno, vamos a visualizar este ejemplo que tenemos aquí, ¿ok? Entonces, ingresa una corriente de agua y dioxano.
y se pone en contacto con benceno puro. Esto es un ejemplo de un proceso de extracción líquido-líquido. Yo supongo que a este nivel, en sus cursos de química orgánica o tal vez termodinámica química, han tenido algún tipo de experimentos o les han hablado de extracción líquido-líquido, ¿correcto? ¿O me equivoco? Sí, profe. Vale. Entonces, la extracción líquido-líquido es un proceso de separación donde el agente de separación es un agente de materia, un agente másico. En este caso, viene a ser esta corriente de benceno que está ingresando. Entonces, se incorpora benceno para tratar de remover dioxano del agua o agua del dioxano. Todo va a depender de la concentración que se tenga de uno o el otro. Entonces, introduciendo esos conceptos, en este tipo de proceso, lo que ocurre es que la corriente se pone en contacto, por ejemplo, en dos etapas. Dos etapas pueden ser, pues, por ejemplo, o puede ser un equipo que consta de dos secciones. Vamos a llamarlo hasta este punto secciones. Eso es lo que viene a ser dos etapas. Pueden ser dos equipos que están en serie, donde cada equipo constituye una etapa, o podemos tener un único equipo, porque lo hemos configurado mecánicamente como un equipo, y simplemente lo hemos dividido ese equipo en dos secciones. Eso es lo que llamamos entonces un arreglo por etapas. El objetivo de esta separación entonces es que el benceno que está ingresando actúe como agente extractor, por ejemplo, del dioxano que se encuentra en el agua. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que a lo largo de esa etapa, el dioxano que está presente se va a transferir desde esa fase, que es la fase, podríamos decirlo así, que contiene el agua y el dioxano, a la fase de benceno. Y ese es el proceso de transferencia de masa. ¿Qué ocurre? Que a la salida vamos a tener una fase que llamamos extracto. ¿Quién es esa fase extracto? Va a ser la fase que tiene el benceno que está ingresando, más, consideremos que quien se está transfiriendo es el dioxano, una gran cantidad del dioxano que se ha removido. La fase de refinado va a ser la fase contentiva originalmente que va a tener. Ahora va a ser una fase rica en agua porque el dioxano se ha transferido. Entonces va a haber agua. Va a quedar dioxano en pequeñas cantidades. ¿Por qué queda dioxano en pequeñas cantidades? Porque la primera aproximación que realizamos es que todas estas etapas son etapas de equilibrio. ¿Y qué significa de equilibrio? Que realmente todos los compuestos van a estar presentes en todas las fases. Solamente que unos estarán en una concentración mayor y otros estarán en una concentración muy pequeña que en algunos casos puede llegar a ser despreciable. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que aquí encontraremos el dioxano en una pequeña concentración. En la fase extracto estará el dioxano en una gran concentración porque se ha transferido de la alimentación al extracto como tal. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, que aquí también habrá pequeñas cantidades de agua, porque es una condición de equilibrio, y muy pocas cantidades, muchas veces es despreciable, por eso decimos que es prácticamente cero, pero en el ejercicio real habrá cantidades muy pequeñas, y aquí habrá cantidades muy pequeñas del benceno. Por eso lo coloco entre paréntesis, porque sus concentraciones son extremadamente bajas como tal. ¿Qué ocurre? ¿Cómo tiene lugar entonces el proceso? Ingresan las dos corrientes a la primera etapa y se transfiere
una cantidad determinada de dioxano a la corriente de benceno. ¿Qué determina esa cantidad que se está transfiriendo? Las condiciones, primero, del equilibrio termodinámico que se da en el sistema. Y esas condiciones de equilibrio termodinámico va a venir entonces gobernada por una ley de equilibrio. Por ejemplo, cuando hablemos de destilación, nuestra ley de equilibrio será el equilibrio líquido-vapor. Cuando hablemos de absorción con B, nuestra ley de equilibrio, que es una ley termodinámica, será la ley de Henry, por ejemplo, que gobernará a través de la constante de Henry cómo se distribuyen los compuestos en las dos fases. Y cuando hablamos de extracción líquido-líquido, existe un equilibrio entre esas dos fases. Por allá en nuestros cursos anteriores nos hablaban de un diagrama ternario donde teníamos una ley de equilibrio y nos permitía entonces ver cómo se distribuyen los componentes. ¿Y de qué depende el equilibrio? Va a depender de las condiciones de presión, de temperatura y de qué tanto la etapa se aproxima al equilibrio. Entonces fíjense que estoy introduciendo un concepto que es aproximarme al equilibrio, porque el equilibrio es la condición de idealidad. Entonces, la aproximación al equilibrio es algo que a nivel de procesos nosotros vamos a determinar calculando eficiencias. Vamos a calcular eficiencia de la etapa a través de una muy conocida que es la eficiencia de Murphy, que nos permite